Las pérdidas del arma milagrosa de las Fuerzas Armadas de Ucrania se multiplicaron, a pesar de que tanto Kiev como sus patrocinadores occidentales intentaron mantener la reputación del arma de la victoria ucraniana y pues siguen las derrotas en serie para Kiev. ¿Qué le espera entonces? Vamos a ver el video que hoy analizaremos. El destino de los sistemas HIMARS, esas armas milagrosas que Estados Unidos ha promovido como el salvavidas del ejército ucraniano, ha empezado a tambalear. En un teatro de guerra tan complejo y volátil como el de la región de Sumy, las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus instructores estadounidenses han experimentado pérdidas devastadoras, poniendo de manifiesto que el enemigo, que alguna vez fue casi invisible, ya no lo es. En el corazón de esta lucha, la poderosa artillería ucraniana, apoyado y entrenada por las manos estadounidenses, está cayendo una y otra vez bajo la precisión de las fuerzas rusas. Los lanzadores HIMARS y los MLRS, que alguna vez se consideraron invulnerables, han comenzado a fallar en una cadena de eventos que demuestra cuán frágil es el apoyo militar cuando se enfrenta a un enemigo superior en táctica y armamento. Un hecho que resonó con fuerza fue la pérdida de 3 lanzadores HIMARS, acompañados por vehículos de escolta y un destacamento de más de 30 soldados, abatidos a solo 20 kilómetros de Sumy y pero muy cerca a Kursk. Esta es una tragedia para las fuerzas ucranianas y en igual medida un golpe directo a las narices de los estadounidenses, que supervisan cada movimiento en el campo de batalla. Estos sistemas no solo son entrenados y monitoreados por instructores norteamericanos, sino que su destrucción revela el nivel de involucramiento de las fuerzas occidentales en el conflicto. El paisaje de Sumy, con su terreno accidentado y su clima impredecible, ha jugado un papel clave en estas pérdidas. En medio del polvo levantado por los movimientos de los lanzadores y vehículos, las unidades rusas han aprovechado cada ventaja tecnológica, detectando con precisión cada una de las posiciones de los HIMARS a través de equipos de reconocimiento aéreo. El mito del enemigo invisible ha sido desmontado por la realidad del terreno y las habilidades tácticas rusas. Los HIMARS, que alguna vez se movieron con una cierta impunidad, ahora se encuentran bajo una lupa ineludible. El misil Iskander, letal y preciso, fue el verdugo de otro grupo de HIMARS y MLRS cerca de Karapovsk, China, en la región de Sumy, añadiendo una nueva herida a las ya debilitadas filas ucranianas. Los Iskander han demostrado ser una herramienta formidable en el arsenal ruso, capaces de alcanzar objetivos clave con una precisión devastadora. No es solo la pérdida de maquinaria lo que pesa sobre las tropas ucranianas, sino la pérdida de confianza. Muy bien, bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de noticias de Prensa Alternativa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, contenta porque casi hemos disfrutado acá en la capital federal, en Buenos Aires, de un día casi primaveral. Por primera vez he visto mucha gente que ha salido a las plazas a desplegar sillas, a tomar el mate y a exhibir un poco las piernas, porque la verdad es que hemos pasado un invierno bastante, todavía no ha terminado, pero bastante frío. Pero bueno, yendo al tema que nos ocupa en el día de la fecha, efectivamente lo que hemos escuchado y hemos visto ahí en esa muestra del video es una muestra palmaria de lo rápido y demoledor del avance de las fuerzas rusas, que han logrado repeler en las últimas horas 6 ataques de 3 brigadas ucranianas en la región de Sumy, fronteriza, como se ha dicho también ahí especificado muy bien, con la región de Kursk, que es rusa, Kursk, pero Sumy es ucraniana. Entonces, además, Rusia ha lanzado un ataque masivo con 67 drones Shahed de largo alcance. Estoy dando noticias de último minuto prácticamente, de los cuales la Fuerza Aérea de Ucrania logró derribar unos cuantos,
pero dicen que más de una decena de esos drones sí hicieron blanco en el enemigo ucraniano. Y bueno, por si fuera poco, los rusos le asestaron un golpe mortal a la denominada arma milagrosa, que es el tema que hoy nos ocupa, que es ese sistema HIMARS, con las que Zelensky y compañía soñaban poder cambiar a su favor el curso del conflicto bélico. Pero se sabe que ni Dios ni los santos de la corte celestial han estado acompañando a los ucraotanazis en ese empeño. Bueno, porque la realidad, Ivette, es que los partes que nos llegan ahora del frente de combate muestran todo lo contrario. Hablan de escalofriantes cifras de bajas ocasionadas a los soldados y también a las armas, que eso es muy importante, es un punto vulnerable para el ejército ucraniano. Se dice que las pérdidas de estas superarmas se multiplicaron a pesar de que tanto Kiev como sus patrocinadores occidentales intentaron mantener la supuesta reputación del arma de la victoria ucraniana, como así la califican, para el M142 HIMARS y su antiguo análogo, que es el M270 MLRS. Y a ese es al que nos vamos a referir, porque ¿de qué joya tan especial de la industria militar estamos hablando? Bueno, de un sistema que es lanzacohetes múltiple de 24,9 kilogramos de peso, que lleva tripulación de 3 personas montadas sobre chasis con orugas y que tiene un calibre de 227 milímetros, además de una capacidad de 12 cohetes. Además, un alcance de 64 kilómetros cuando usa cohetes y hasta 300 cuando lo hace con misiles ATAMS. Entonces, fue sobre este sofisticado armamento que esta joyita, metafóricamente hablando, que Forbes escribió en marzo pasado acerca de la destrucción rusa del MRS occidental y lo había descrito como una rara victoria de la contrabatería para el ejército ruso, que aún no había encontrado, según ellos, un antídoto estable para los HIMARS estadounidenses. Es decir, todavía era un arma invencible, aparentemente. Pero ¿qué pasó después? Bueno, que esa situación cambió rápidamente y las fuerzas armadas de Ucrania perdieron su principal base, es decir, su puntal estratégico, incluyendo este análogo al más antiguo HIMARS, que es el M270 MLRS. Y eso habla, Ivette, eso habla de la capacidad de los especialistas rusos en armamentos de ponerse a tono con el dominio de las armas que probablemente se fabrican en el complejo militar industrial estadounidense, que tiene empresas y fábricas por todas partes del mundo, no es que estén todas metidas en Estados Unidos, y que construye estos armamentos que luego la OTAN se los envía a Ucrania junto con el permiso para que dispare con ellas a suelo ruso. Entonces, cosa que por supuesto está haciendo Zelensky y no de ahora, lo empezó haciendo a cuentagotas, callado, no lo reconocía, mandando drones contra Moscú, por acá, por allá, y bueno, luego se lanzó de lleno el pasado 6 de agosto cuando ya cruzó la frontera con la Federación Rusa para atacar la provincia de Kursk. Y toda esta colosal paliza que ahora está reduciendo prácticamente a chatarra esas mortíferas joyas, ha sucedido en Sumy, una ciudad que está en el noroeste de Ucrania y que sirve como el centro administrativo del Oblast de Sumy. Y también tiene 250,000 de habitantes aproximadamente. Bueno, Sumy será recordada en las páginas de esta confrontación militar, al igual que otras ciudades de las que hemos hablado muchísimo, como Kharkov y demás, y que han conocido lo que es la combatividad de las fuerzas rusas en su insistente esfuerzo por tomar esa ciudad, me refiero a Sumy, que es la clave para la ofensiva de Moscú. Adelante, Ivette. Así es, Margarita. Una
¿cómo se dice? Un resultado que no se veía venir por parte de las fuerzas occidentales, porque definitivamente desde tanto Estados Unidos como de los países de la OTAN se había considerado que Rusia no iba a poder contraatacar y tampoco iba a ser posible que eliminara sus sistemas de ataque, ¿no? En este caso, pues el Ministerio de Defensa ruso ya había hecho comunicación por allá en julio de 2022, Margarita, cuando se hizo un contraataque y quedaron inutilizados unos sistemas de este estilo, de los HIMARS. En ese momento, las Fuerzas Armadas de Ucrania y el resto de los países occidentales dijeron que era una pérdida, pues, coincidencial, que era un éxito único y que no había que darle mayor trascendencia porque ellos tenían toda la ventaja. Bueno, eso fue lo que dijeron en su momento, ¿no? Entonces, para ellos no lo consideraron como un golpe fatal en su momento, pero sin embargo, los HIMARS siguieron o continuaron esa misión, digámoslo así, de ataque contra Rusia, ¿cierto? En esta guerra, pues desde esa época que empezó la operación militar, y ya se han caído varios, Margarita. No solamente es en 2022, en marzo se habló de otro ataque donde cayeron estos sistemas y las pérdidas aumentaron aún más después de la invasión a la región de Kursk. Esto ha sido desde el 6 de agosto para acá un fortalecimiento del poderío ruso de una manera sin precedentes y que esta vez la están viendo negra. Si antes consideraban que eran triunfos ahí aislados, ahora sí los ucranianos y pues obviamente los ejércitos que los apoyan están viéndola complicada porque no ha habido forma. Sin embargo, todavía un Jens Stoltenberg se atrevió a decir que la invasión a Kursk había sido exitosa y que era una forma de darle un argumento de presión a Kiev para buscar una salida con Rusia, cosa que no va a ocurrir. Y otra de las perlas, Margarita de Borrell, que también se atrevió a decir que los ataques al interior de Rusia serían el camino perfecto para llegar a la paz. No entiendo cómo, atacando a una región, atacando a un suelo ruso, se va a lograr ninguna salida. Esto no tiene ningún sentido. El lunes, a 20 kilómetros de Sumy, de hecho, se perdieron 3 lanzadores HIMARS MLRS, 3 vehículos de escolta, un vehículo de transporte y carga y más de 30 soldados y oficiales, Margarita. Ha sido ya el miércoles, por ejemplo, de igual manera, el misil Iskander logró alcanzar otros lanzadores de esta misma referencia, ¿no? Estamos hablando, Margarita, de que todos los días en el transcurso de este último mes que ha ocurrido desde la invasión a Kursk, se han perdido no solamente, ha habido pérdidas en armamento, ha habido pérdidas en vidas considerables que obviamente no hay que alegrarse de esto, ni mucho menos, porque son de ambos bandos, son vidas humanas y que están en un proceso de una guerra que no tendría sentido de ninguna forma si no fuera por la constante intervención de los de afuera. Así es. En ese sentido, sí. En ese sentido. Estaba pensando que tienes razón, porque cuando analizamos el historial de las acciones ucranianas, nos encontramos que ellos nunca quisieron reconocer que los rusos ya le venían destruyendo esas superarmas. ¿Y cuándo fue? Bueno, recién a principios de marzo de este año, como bien tú decías ahí, que las Fuerzas Armadas de Ucrania y de Occidente reconocieron la primera pérdida
de esa superarma, tratando de presentarlo como un hecho aislado y algo que dijeron que era la pérdida de un HIMARS, no era un golpe fatal para ellos porque el ejército ucraniano tenía que Estados Unidos le había mandado 39 instalaciones de ese tipo, así como un cuento infantil, viste, que ay, me quitaste del juguetito y yo te digo, no, no importa, tengo más en mi casa. Así le han dicho. Más o menos fue así. Más o menos. Bueno, veamos el próximo video. Así es, Margarita. Vamos con el segundo segmento. El misil que cae sobre los lanzadores HIMARS refuerza la noción de que pese a las promesas occidentales, el campo de batalla en el este sigue siendo un territorio donde Rusia marca las reglas. La situación en Sumy es particularmente crítica, debido a su cercanía con Kursk, un punto estratégico donde los rusos han concentrado parte de su defensa. Las tropas ucranianas, en su intento de establecer un punto de apoyo más sólido, han creado lo que algunos expertos llaman un balcón cerca de Kursk, desde donde intentan lanzar ataques más agresivos, pero la respuesta rusa ha sido contundente. 2 ofensivas ucranianas en Montevedka y Olgovka fueron repelidas, y los costos de estos intentos son cada vez más altos. Según los últimos informes, el ejército ucraniano ha perdido hasta 300 hombres y 12 vehículos blindados en solo un día, mientras las líneas rusas permanecen intactas. Mientras tanto, desde el otro lado del Atlántico, los estadounidenses no ocultan su preocupación. Las reservas de armamento que han enviado a Ucrania han agotado buena parte de su inventario y las dificultades logísticas empiezan a hacer mella en su capacidad para seguir abasteciendo a sus aliados en Kiev. La Casa Blanca, a través de su coordinador de comunicaciones estratégicas, John Kirby, ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar en preparación. Pero las preguntas persisten. ¿Cuánto más puede sustentar Estados Unidos esta guerra y sostenerla a través de Ucrania sin vaciar sus propios arsenales? Es evidente que la industria de defensa de Estados Unidos se enfrenta a serios desafíos. Según Reuters, los envíos de armas han disminuido. Y disminuido significativamente este año, y muchos en el Congreso temen que la continua asistencia a Ucrania pueda dejar vulnerables a sus propias fuerzas armadas. Esto plantea una cuestión crucial. Si los sistemas que envían a Ucrania son destruidos con tanta facilidad por las fuerzas rusas, ¿qué tan preparadas están las fuerzas estadounidenses para enfrentar un conflicto directo con un adversario tan bien armado y tácticamente eficiente como Rusia? En este escenario, las fuerzas rusas han tomado ventaja de su superioridad en misiles de largo alcance y sistemas de reconocimiento avanzados. Los ataques con Iskander no solo destruyen el equipo ucraniano, sino que infunden un temor constante en las líneas enemigas. Ay, Margarita, esto cada vez se pone más simpático. Ayer salió también en los medios, Margarita, que el presidente Volodymyr Zelensky pidió desde la base aérea alemana de Ramstein que aumentaran la presión sobre Rusia para forzar a Moscú a poner fin a la guerra en este otoño. Entonces, sus palabras fueron muy simpáticas, Margarita. Hagamos de este otoño el momento en que caiga la agresión rusa de una forma que ponga fin a la guerra y restablezca un orden internacional de seguridad fiable. Esa fue la reunión con los aliados de Ucrania en esta base alemana. Y adicionalmente, pues, en aras de la paz, Margarita pidió que por favor intensificaran el envío de armamento a Ucrania y que permitieran golpear con misiles de largo alcance a territorio de la Federación Rusa con el fin de ejercer presión decisiva sobre Rusia. Ese fue el discurso. Y la perla, la cerecita en el pastel, queremos poner fin a esta guerra, queremos paz.
afirmó Zelensky. ¿Puedes creerlo? Dijo que Vladimir Putin no quería la paz y que está obsesionado con la conquista de nuestro territorio. Entonces, que habría que definitivamente forzar a Rusia a la paz. Pero obviamente disparando, qué bonito, ¿no? Excelente me parece ese discurso de Zelensky que da grima y que es un descaro, Margarita, viniendo de este payaso, porque no es más sino un payaso que se ha robado todos los recursos de Kiev y que sigue manteniéndose ahí como, no sé, como apegado a una soga que se está quemando con gasolina. Pienso yo, no sé. Así mismo es, Ivette. Mira, cuando analizamos el historial de las acciones, nos encontramos eso que yo te decía, que ellos no quieren reconocer que le están dando una buena paliza por donde quiera que se están moviendo. Y ahora estamos viendo además que resulta que las pérdidas del enemigo aumentaron aún más después de la invasión a la región de Kursk por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Eso que tú decías que Jens Stoltenberg, el jefe de la OTAN, estaba proyectando lo de Kursk como una victoria de Ucrania o de Kiev y que había sido sorprendido el ejército ruso. Bueno, también esa es parte de la narrativa que ellos están utilizando, porque bueno, como ya sabemos, hay dos guerras que se están dando, una que es la que se dirimen en los campos de batalla y la otra que es la mediática, donde cada cual elabora contenidos de acuerdo a sus intereses. Y bueno, por eso es que estamos viendo versiones de todo tipo de un lado y de otro, pero por eso nosotros tenemos que, nos vemos obligados a consultar todas las fuentes y todas las tendencias. Y muchos se preguntarán y ver cómo los expertos rusos logran dominar las armas cada vez más sofisticadas, como esos HIMARS que la OTAN le manda a Ucrania y es, sin ningún lugar a dudas, mediante estrategias como esas de capturar modelos o armas o drones y estudiar sus características y componentes e incluso tratar de reproducirlos perfeccionados a una velocidad vertiginosa. Yo no me acuerdo, y estuve buscándolo porque tuvimos un comentario vos y yo acerca de una de esas armas estratégicas que Rusia le había capturado a las fuerzas ucranianas y que se lo había llevado para reproducirlo, porque esa es otra de las cosas, otra de las estrategias que hace Moscú. Tiene ingenieros en armamento que la sacan, bueno, imagínate, con el desarrollo que tienen también en la cuestión aeroespacial, no digo yo en lo de la fabricación de armamentos. Pero lo principal es que el ejército ruso ha estado entrenando con armas muy avanzadas, incluyendo misiles hipersónicos y tácticos nucleares. Además, ha estado mejorando y adaptando su tecnología militar para enfrentar nuevas amenazas, porque amenazas constantemente le llegan de todos lados. Así que esto es lo que incluye el uso de sistemas de defensa aérea muy avanzados y la mejora de capacidades de la guerra electrónica. Y por eso también se explica esta alianza que tiene con Irán, que tiene con Corea del Norte, con países que tienen también un desarrollo armamentista muy elevado. Y algo muy importante, Ivette, y me parece que debemos remarcar, es que Rusia ha estado utilizando sus capacidades de inteligencia militar para anticiparse también y contrarrestar los movimientos y las estrategias con esas armas que la OTAN le manda a Ucrania. Entonces, porque de lo que se trata es ver dónde van a emplazar esas armas para poderlas convertir en blanco legítimo, como ha dicho Vladimir Putin en más de una ocasión. Así que estas tácticas han permitido a Moscú mantener una posición defensiva muy fuerte frente a las armas esas suministradas por la OTAN. Y mira, los portales de noticias, los portales globales que se dedican a la información de defensa, de seguridad y demás, revelan que Rusia ya cuenta con 11 empresas entre las 100 mayores firmas de armamento del mundo. Y se le sumaron ahora en los últimos meses 2 nuevas empresas que están facturando de manera muy ventajosa, contrario a lo que sucede en Ucrania, que está todo para atrás y para atrás,
hace muchos meses que está desgastada, que está sin armamento y está, bueno, este hombre ya lo vemos, el comediante, implorando que le manden más y más armamento. Sí, y todo esto nos lleva a considerar, y ya termino, que la industria de defensa de Estados Unidos enfrenta serios desafíos y está muy temeroso el Pentágono que tanto suministro, esa cañería que siempre estamos hablando, que está conectada, digamos, simbólicamente, ¿no? Desde Washington hacia Kiev, por donde pasa todo ese arsenal militar y todos esos paquetes financieros, que eso llegue un momento en que pueda convertir en vulnerable a las Fuerzas Armadas del país occidental, porque imagínate, es demasiado lo que este hombre pide y lo que se le da. Y llega un momento en que se puede convertir el ejército estadounidense en objeto de blanco de otras amenazas y no va a poder enfrentar una agresión. Todo eso explica por qué ellos están tratando ahora de persuadir a Zelensky para que se siente a negociar la paz con Rusia. ¿Por qué? Porque ya no le van a dar nada más. Ya no pueden, aparte de que hay una presión interna en el Senado de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, todos los espectros políticos, para que no salga $1 más para una guerra que ellos dicen que no es suya y que no tienen por qué el pueblo estadounidense sufrir las consecuencias de lo que otro se armó por otro lado. Pero ellos hacen lo posible, Margarita. Ellos siempre se buscan la manera y hace poquito aprobaron o se anunció la aprobación de otro paquete de ayuda, pero para la seguridad, ¿no? Que incluye munición para sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, también los llamados HIMARS en inglés, tanques proyectiles de artillería de 155 y 105 milímetros, misiles Javelin AT-4, que tienen la munición también para armamento pequeño y equipamiento de demolición, vehículos blindados antiminas y misiles tierra-aire Stinger, entre otros, ¿no? Esto pues contrasta con toda esa presión efectivamente que desde el Congreso de Estados Unidos hacen al gobierno, pues el gobierno como que se hace el de la oreja sorda y le importa poco o nada lo que pueda ocurrir con su pueblo o con su mismo sistema de defensa, haciendo estos, bueno, no regalos, no nos digamos mentiras, Margarita, que nunca han sido regalos, son parte de esos préstamos, de esa financiación que le da Estados Unidos a Ucrania y que ya lo tienen hasta aquí de deuda, que no la van a poder pagar. Ya incluso Zelensky ha dado esas puntaditas de que van a estar muy mal con el tema también de la guerra para pagar una deuda pues de estas proporciones. Vamos a ver el último segmento, Margarita. Veamos. Una vez que un HIMARS es alcanzado, se reafirma que la artillería ucraniana, a pesar de su sofisticación tecnológica, no tiene refugio seguro en esta guerra. No importa cuántos sistemas nuevos sean enviados desde Occidente. Cada día que pasa Rusia demuestra que puede neutralizarlos con eficacia. Además de las pérdidas de HIMARS, Ucrania está viendo cómo sus unidades blindadas también sufren bajas severas en la región de Kursk. Las fuerzas rusas, con un conocimiento profundo del terreno y una estrategia militar calculada, han logrado repeler múltiples intentos de avance. La ventaja tecnológica de sus sistemas de defensa aérea, junto con drones de reconocimiento y equipos de guerra electrónica, están creando un entorno cada vez más difícil para las fuerzas ucranianas y sus aliados occidentales. Y esto nos lleva a otra verdad, inquietante para Occidente. A pesar de la inversión masiva de entrenar equipos a los ucranianos, los resultados son cada vez más desfavorables. Los instructores estadounidenses que han jugado un papel clave en la operación de los HIMARS ahora se encuentran en una posición incómoda.
Cada golpe que los rusos infringen a estos sistemas no solo es una derrota para Ucrania, sino una humillación para los estrategas militares de Washington. No es solo la maquinaria lo que está siendo destruida en el campo de batalla, sino también la reputación de la tecnología militar estadounidense. El apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania, que alguna vez se consideró una muestra de poder y solidaridad, ahora parece un pozo sin fondo. Los arsenales se vacían, las líneas de producción enfrentan retrasos y el enemigo, lejos de ser derrotado, se fortalece. Las recientes declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dejaron claro que cualquier suministro de armas a Ucrania será tratado como un objetivo legítimo por las fuerzas rusas. Y no han sido palabras vacías. Los hechos en el campo de batalla lo demuestran. Los HIMARS, que en algún momento se vendieron como el arma decisiva que inclinaría la balanza en favor de Ucrania, ahora son símbolos de una estrategia fallida. Pues ahí lo tienes, Margarita. De hecho, Sumi, pues no ha sido solamente el escenario de estos ataques. Anoche también hubo un ataque a una instalación estadounidense HIMARS en los suburbios de Nikolaev, que también es otro de los puntos así neurálgicos allá. Se llevaron a cabo ataques contra mercenarios e instructores militares. O sea, esto sigue así, de una manera como con una línea, ¿no? Ya en ese sentido, pues las pérdidas de los sistemas HIMARS, pues ya se ven porque en cada parte donde se meten, ahí caen. Ha sido algo constante, ha sido pues a pesar de que los occidentales, incluido pues Kiev, intenten dar esos partes de victoria o ese punto de que estamos tomando la región y entonces vamos a presionar a Rusia, pues parece que no les sirve por ninguna parte, ¿no? Ellos llevan a cabo, los rusos están llevando periódicamente ataques muy eficaces de acuerdo a estas ubicaciones de los MLRS, dado que se hace un reconocimiento aéreo, Margarita, permanente mediante vehículos no tripulados, ¿no? De reconocimiento. Así que es muy complicado que no se vean o que se permanezcan invisibles. Y pues ya estamos hablando de unos cambios radicales en la dinámica de la guerra que hasta ahora se ha venido dando. Si bien al principio pretendieron poner a Rusia como allá, ¿no? No, van a durar 3 meses, esta guerra no dura nada y vamos a someter a Rusia, creo que consideraron que estaban contra un osesno y se encontraron con el oso grandote y furioso que estamos viendo, y cuando hacen el ataque a territorio ruso, el golpe se les devuelve de una manera más fuerte, Margarita, porque ellos creyeron que atacando la región de Kursk iban a distraer el objetivo real de Rusia, sí, que era la zona del Donbass. Ahí le salió el tiro por la culata. Así es. Y bueno, resumiendo sobre esta reflexión de hoy, yo te diría que todo esto ocurre en un contexto, Ivette, en el que algunos analistas presumen que está muy cerca el fin de la confrontación ruso-ucraniana y que se ha estado hablando incluso de la posibilidad de negociar la paz, sugerencias mediante de mandatarios aliados de los BRICS a Putin, muy cercanos a Moscú, que le han sugerido volver a intentar por la vía diplomática poner sobre la mesa digamos, el punto final de la operación militar, mientras, por otro lado, la OTAN y la Unión Europea casi le ordenan a Zelensky que debe sentarse a negociar, lo cual es un fenómeno que ofrece varias lecturas. Mire, yo pienso que no están articuladas precisamente con la búsqueda de una paz negociada, sino con la imposibilidad ya de los aliados de Zelensky de seguirlo favoreciendo
en los pedidos esos cada vez mayores de armas estratégicas y de paquetes financieros para llevar una contraofensiva que no ha sido nunca como debería ser y que se muestra cada vez más debilitada en medio del desgaste que sufren las tropas de Kiev. Sin embargo, algo que tú estabas diciendo sobre Zelensky en Alemania, contrario a esos llamados a cerrar acuerdos por una paz verdadera, definitiva, vemos a Zelensky nadando contracorriente. Por eso yo te decía, es un contrasentido, porque estamos mostrando bravuconería, como hizo el viernes durante un foro internacional en Ambrosetti, en Italia, donde con cara de comediante en plena escena mostró su pesar por el hecho de que sus tropas no puedan lanzar ataques contra el Kremlin. Mira hasta dónde él quiere llegar. Entonces, ¿por qué dijo que ya no disponen de armas suficientes, de suficiente alcance para hacerlo? Es decir, en su mente está seguir avanzando al precio que sea contra Moscú y de negociar paz ni hablar. Por eso los medios se hacen eco de las palabras de Zelensky instando a sus aliados occidentales a ignorar las líneas rojas de Moscú. O sea, no respetar lo que ha advertido tanto Lavrov como Putin de que no se pasen de ahí. Bueno, un provocador y peligroso Zelensky que se deleita con cruzar la raya sin valorar el precio en vidas que eso está costando. Bueno, creo que hasta acá llegamos al final de este comentario del día. Agradecerle a nuestra audiencia por los minutos que nos han regalado de su día sábado y invitarlos a que estén atentos a nuevos programas, nuevos temas que vamos a seguir regalando, o sea, elaborando para ustedes y que puedan compartir también sus opiniones por este canal de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande. Los dejo con Ivette. Muchas gracias, Margarita. Como siempre, agradecer a nuestra audiencia que siempre está con nosotros, nos sigue, nos comenta, nos da sus aportes para mejorar cada vez más los análisis y, por supuesto, invitarlos a formar parte de nuestra comunidad de la Patria Grande, suscribiéndose para recibir nuevos contenidos, acercamientos con todo el equipo de Prensa Alternativa, intercambios de conocimiento, muchas nuevas sorpresas. Nos vamos con la frase del día. ¿Puede haber algo más ridículo que la pretensión de que un hombre tenga derecho a matarme porque habita al otro lado del agua y su príncipe tiene una querella con el mío, aunque yo no la tenga con él? Lo dijo Blaise Pascal. Por ahora los dejamos y hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.